le damos la bienvenida a una nueva sección de Náhuatl, los básicos del náhuatl. Así que bueno, pues quiero presentar con muchísimo gusto a Uriel Cruz, él es coordinador. Hola Uriel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bien, los dos bien uniformados y también está con nosotros Jorge Luis Sánchez, él es profesor de lengua náhuatl. Ay, Dios mío, pues vamos a aprender, chicas, ¿están listas? Chicos, oigan, bienvenidos. Gracias. Me encanta esta sección porque les va a ayudar a muchas personas, ¿verdad? Y lo mejor es que vamos a empezar de cero. De cero, así es. ¿Es fácil, difícil? ¿Cómo debemos empezar? Para mí es fácil. Okay. Y yo pienso que para el público también. Entonces, lo que queremos hacer es que empiecen desde cero, desde un vocabulario fácil. ¿Es un dialecto? No, de hecho es una lengua. Es una lengua. Es un idioma. Y sobre todo también, lo más importante es conservarlo, que no se pierdan esta cultura, esta tradición, conocer, saber. ¿Cómo vamos a empezar? ¿Serán las vocales, los números o cómo vienen preparados? Ok, pues muy bien. Básicamente en muchas escuelas lo que hacen es escribir, ¿no? Vas a la clase y escribir. Lo que yo quiero ahorita es que con todos empecemos a hablarlo. Hablarlo. Lo que queremos hacer es que ustedes vean unas imágenes. Yo voy a dar las instrucciones y después de que dé las instrucciones en español voy a dar las instrucciones en náhuatl. Bien. Para que nosotros entendamos el... Órale, va, entonces a ver si nos ayudan con la primera imagen. Y también para que nos vayamos familiarizando, ¿verdad? Con el Claro, Con el sonido, sonido y los la fonemas. pronunciación, así es. Pues vamos a verlas en pantalla, a ver si ya no las corren en producción. Y vamos a empezar. ¡Ay, qué bárbaro! ¡Qué bonito! Además, Claro. imagínate cómo nos va a culturizar el de poder Así decir, es. oye, también sé hablar náhuatl. Empezamos. Muy bien, ahí tenemos el número 1. Las instrucciones en español es, vemos la imagen y después voy a decir la pronunciación en náhuatl. C. ¿Pueden repetirla? Sí. Sí. Very good. ¡Ah! Wally. Entonces, número C. Sí. Siguiente imagen, por favor. Cihuatl. Cihuatl. Wally. Cihuatl. Cihuatl. Siguiente imagen. Pero, ¿Cihuatl qué era? Cihuatl. 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 O sea, velo. Ah, Sí, ¿verdad? Cihuatl. Exactamente, es ver la imagen. No es darle interpretación, es Cihuatl. ¿Cihuatl? Cihuatl. 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 C. C. Cihuatl. C. Cihuatl. Wally. Ok, otra Wally. imagen, por favor. Wally. ¿Cuál? Wally. Oh, bombón. Mi rey. Chiquito bombón. No, ¿cuál es? Tlacatl. ¿Cuál? Tlacatl. 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 ¿Con T? Tlacatl. Tlacatl. C. C. Tlacatl. Tlacatl. Cuando veo un guapísimo dice Tlacatl, que me diga, ¿qué es? Tlacatl. Espérate, yo te digo qué es. Ven. Entonces, por pura inercia, ¿quién sería este? En náhuatl. Tlacatl. Tlacatl. Perfecto. Ahí está. Perfecto. Entonces sería ahí. C. C. Tlacatl. Este sería medio tlacatl, porque no está tan grave. Muy bien. Conetl. 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 C. Conetl. C. Conetl. C. Conetl. C. Conetl. C. Conetl. Ahorita nos van a poner otra. C. Conetl. C. Conetl. C. Conetl. Conetl. Wally. Wally. ¿Cuál? ¿Cuál? C. Conetl. C. Conetl. Se me hace que Conetl es niño. ¿A poco? Wally. Ni nos Así habíamos es. Pues dado entiendes que Conetl. haces inglés, así que nos ponen las imágenes, pero es que si aprendes más Wally. rápido. ¿Cuál? Sí. Wally. ¿Cuál? A. Siwa. Conetl. Cihuatl. Conetl. Conetl. Siwa Conetl. ¿Se acuerdan que la mujer se decía Siwat? En este caso es Siwat y se le pone Conetl. Oye, O sea, como Cihuatl pequeña. Conetl. Se Siwa Conetl. Muy bien. Ahí está. Estoy Wally. ganando. Esto está aprendiendo, ella me estoy dando cuenta. Y por ejemplo, entonces, si está Cihuatl. Iztaccíhuatl. Iztac significa blanco. Mira, ahí Cihuatl. lo tenemos, mira. Es el popó. Ay, Dios santo. Oiga, a ver chicos, ¿aprendieron Hola. algo? Les voy a preguntar, ¿eh? Sí, ¿qué aprendiste, Luis? Niño, a ver, ¿cuál fue niño y niña? A ver, repítelo. Conetl. Cihuatl. ¿Sí estuvo bien? Sí, es muy bien. Ay, Wally. 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 A ver, entonces las palabras de hoy fueron C. Iztaccíhuatl. Wally. ¿Siempre es con terminación tigutl? Tele. Solamente algunas palabras va a terminar con tele. Las más antiguas terminan con tele. ¿En cuánto tiempo vamos a poder aprender?
Se supone que si te vamos a un ritmo más o menos como este, vamos a empezar a aprender lo que son frases y oraciones. O sea, vamos a ver las cosas y vamos a poder interpretarlas en un idioma. ¿Cómo es la estructura? O sea, hay los, hay adjetivos, hay pronombres, solo palabras, oraciones. ¿Cómo es su estructura? Bueno, como les había dicho al principio, el náhuatl es una lengua, por lo tanto sí tiene todo. Tiene artículos, tiene adverbios, tiene adjetivos, tiene todo. Oigan, ¿qué les parece si se despiden de nosotros?